vamos a continuar con el estudio del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, es decir, lo que la presencia de Dios produce cuando tú y yo creemos en Dios, confiamos en Él, lo tomamos en serio, pues inevitablemente habrán cambios en nuestras vidas que mostrarán si realmente hemos creído, si realmente amamos a Dios o sencillamente lo tomamos como una religión y solamente es de bocas hacia afuera. Y hoy el mensaje tiene una cierta relación con esta realidad en que hay una expectativa de que nuestro testimonio sea real, no solamente lo que mostramos por fuera o en algunos lugares selectivos, sino también lo que llevamos por dentro, nuestras convicciones, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra fe, nuestros principios de vida. Y según lo que correspondería, porque ya hemos visto en este texto ya algunos de estos elementos del fruto del Espíritu Santo que forman parte de nuestro carácter, y ya hemos visto el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la vimos el domingo pasado, y hoy corresponde benignidad. Y la verdad es que cuando uno piensa en la benignidad, yo creo que el único contexto en que yo escucho la palabra benigno, cuando es el nombre de una persona, que hay personas que se llaman así, benigno, o cuando no es un tumor maligno, que le dicen a una persona, tienes un tumor benigno. Y es porque la benignidad, la palabra benignidad no se usa, pero su definición es bien interesante. En el vocabulario normal ya no es tan común. La palabra bondad es muy parecida y se usa un poco más. Y me di cuenta que estas dos palabras están bien conectadas. De hecho, cuando vamos a la definición de benignidad, o también se conoce como amabilidad, se traduce así en otros contextos, es básicamente la rectitud en las relaciones que nosotros desarrollamos con las demás personas. Es la cualidad de ser servicial o beneficioso. Es decir, cuando hablamos de la benignidad, cuando la extraemos de la palabra griega, lo que estaba queriendo decir Pablo es que es importante que tú y yo mostremos en nuestro carácter, en nuestra conducta, acciones concretas que demuestren que las demás personas son importantes para nosotros, que les amamos. Pero no con decirlo sencillamente, sino con acciones concretas. Porque las palabras muchas veces se las lleva el viento. Como dicen por ahí, las palabras aguantan lo que sea. Uno puede decir cualquier cosa. Yo puedo decir que soy millonario. Y yo no creo que ni uno de ustedes me va a creer. Porque no se nota, ¿verdad? Uno puede decir cualquier cosa. Sin embargo, Dios no quiere que nuestro carácter se contamine con este tipo de ideas en que solamente muestro lo que quiero mostrar o una porción de quién soy, sino que Dios quiere que aquello que hacemos y mostramos sea por convicciones, porque ya viene desde adentro, porque hay algo interno que lo motiva. Y ahí es donde viene la otra palabra. Esta se enfoca más en las acciones. Y cuando vamos entonces a la definición del término griego que se usa para que nosotros traducimos como bondad, entonces habla de una cualidad moral positiva caracterizada por el interés en el bienestar ajeno. Ya está hablando de una cuestión de moralidad, ya está hablando de una cuestión de interés, lo cual se refiere ya no tanto a lo que se ve, sino a aquello que no se ve, pero que motiva lo que se ve. Es decir, una persona puede ver una planta, una mata y no sabe de qué, pero cuando sale la fruta ya sabe de qué es, ¿verdad? Yo puedo no saber qué tipo de mango da esa mata, o si esa mata es de limón o es de naranja. A veces uno no sabe, uno si no está familiarizado con eso, pues no sabe, será limón, será naranja, será lima o será
otra cosa. Y así, hay plantas que se parecen, pero una vez que dan el fruto, una vez que sacan lo que llevan por dentro, una vez que la savia es transformada en flor y en fruto, uno entonces puede decir, sí, esa mata es de limón, o es de naranja, o es de mango moro, o es de mango de otro tipo, ¿verdad? Porque hay diferentes clases. Y así mismo es la vida del cristiano. Inevitablemente, aunque aparentemos ser una cosa, en algún momento se nos va a salir la realidad de lo que llevamos por dentro. Entonces Jesús, o Dios hablando a través de Pablo, usa estos dos términos, y lo que Dios hablaba a mi corazón y lo que quiero transmitirles hoy es que no es necesariamente el uno o el otro, sino la combinación de ambos lo que Dios quiere realmente desarrollar en nosotros. La benignidad, que habla de las acciones concretas que hacemos para beneficiar a otra persona, más esa bondad, ese sentimiento, esos principios, esa actitud moral que define el tipo de acciones que hago, van a llevar a una persona a ser íntegra. Es decir, si lo que muestro por fuera es motivado por lo que llevo adentro, y ambas cosas se alinean a la voluntad de Dios, al consejo de Dios, puedo decir que soy una persona íntegra. ¿Sabe por qué? Porque la palabra íntegra, hasta en inglés lo dejé aquí. Aleluya, hay que aprender inglés, porque hasta el pastor se le afloja la tuerca. Mire, la palabra integridad viene del latín integer, o integer, como quiera que se pronuncie eso en latín, eso no es lo más importante. Pero lo que significa es completo. Significa algo que es la totalidad. Eso se resume en que cuando una persona es íntegra, se puede definir como una sola. ¿Y qué significa? Que una persona no está dividida. No es que, un día hago aquí algo y otro día hago acá lo opuesto a aquello. Un día me porto bien en este contexto porque estoy en la iglesia, pero cuando salí de la iglesia me volví mundano. Me quité la careta de cristiano y ahora soy un mundano más. Ahora soy una persona que no toma a Dios en serio, no hace las cosas realmente como a Dios le agrada. Y es esa persona que tiene dualidad de caracteres. Es la personalidad que no se puede identificar como una sola, sino que uno dice que tiene más de una cara, tiene varias caras, y a veces así somos. A veces nos falta integridad porque somos una persona en la iglesia y levantamos nuestras manos y no sabemos las canciones y nosotros cerramos los ojos y cualquiera que nos ve somos ángeles, ¿verdad? Pero salimos entonces y ya cuando nos reunimos en el ambiente de amigos o cuando llegamos al lugar seguro de la casa, nos transformamos. Y Dios nos está diciendo hoy quiero que tú entiendas que mi expectativa contigo es que seas un hombre íntegro, una mujer íntegra, porque eres aquí y eres allá la misma persona. Porque lo que llevas por dentro se refleja afuera de manera consistente, no dependiendo de las circunstancias o de las personas con quien me relaciono. Porque al final Dios está en nosotros siempre. Y Dios quiere desarrollar en nosotros este elemento del carácter que es tan importante, la integridad. Por eso es que hoy el tema lo vamos a enfocar en este elemento del carácter, una persona íntegra, como fruto de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Entonces, una de las formas en las que Jesús la presenta, según lo que estuvimos leyendo en las Escrituras, Jesús, cuando estaba hablando acerca de la importancia de no tener que estar haciendo promesas como para convencer a la gente que ahora sí vamos a hacer las cosas como decimos, porque quizás no tengamos una trayectoria sana, no tengamos
un historial de que somos personas que somos consistentes, pues a veces sentimos la necesidad de prometer. Hoy sí lo voy a hacer, mira, yo te lo juro por no sé quién. Y hay gente que van hasta la mamá, la tumba de la mamá. Hay gente que se atreve incluso a decir, te lo juro por Dios. Y Jesús dice, miren, no, apártense de todas esas justificaciones para seguir tratando de impresionar a otros, para seguir tratando de afirmar que realmente ahora sí vas a ser una persona que vas a cumplir con lo que dices. No, dice Jesús, pero sea tu hablar sí, sí y no, no. Porque lo que va más allá de esto procede del mal. Jesús está diciendo, mire, cuando una persona no es íntegra, le está dando lugar al diablo. Está dando espacio para que se dé un mal testimonio de mí. Está dando espacio para que el maligno, la maldad que hay dentro de nosotros, salga, florezca y se manifieste de una manera libre. Y eso no es de Dios. Dios quiere que tú y yo tengamos una sola palabra. Y Jesús dice, déjate de estar queriendo prometer para convencer a las personas de que ahora sí te vas a comportar, que ahora sí vas a hacer las cosas bien, que ahora sí vas a cumplir, que ahora sí vas a llegar temprano, que ahora sí vas a dejar de mentir. Mira, sea tu sí, sí. En otras palabras, que cuando tú digas sí, después no estés queriendo cambiar el sí por un déjame ver o un no. O cuando tú digas no, lo hayas dicho por convicción y porque sabes que esa es la respuesta correcta. Y por esa razón no vas a querer cambiar de opinión más tarde para decir que ok, yo, no. Que tu sí sea sí y tu no sea no. En otras palabras, vuélvete una persona confiable, una persona íntegra, una persona que es consistente con sus principios, con su fe y con su palabra. Ahora, uno necesita recibo en todas partes. ¿Y sabe por qué? ¿Usted sabe por qué es tan importante las aseguranzas médicas, los seguros de carro y los seguros de casa y todo eso? ¿Usted sabe por qué es importante que siempre cuando usted compre algo, usted tenga su recibo? Porque se ha perdido la integridad. Usted sabe que siempre no existieron, es decir, no siempre existieron esos recibos. Antes no había aseguranza y había los mismos ciclones y había los mismos accidentes. No había que estar pagando aseguranza de los carros, no había que estar pagando aseguranza de casa ni nada de eso. Se me choqué el carro, pues nos arreglamos con el que me chocó, que tiene que responsabilizarse. Pero había una mentalidad diferente. La gente tenía una tendencia de cumplir con lo que decía. La gente tenía una tendencia de decir la verdad. Las personas de manera social no necesitaban un papel firmado. Si decían yo voy a hacerlo, lo hacían. O no lo voy a hacer y no lo hago. Y las personas eran consistentes con lo que decían. Pero como todo, las culturas se van corrompiendo. La mente se va descuidando. Incluso el carácter se va relajando. Y empezamos entonces a llegar tarde. Empezamos entonces a dejar de pagar cuando decimos que íbamos a pagar. Empezamos a romper compromisos. Empezamos a no tomar responsabilidad por lo mal que hicimos, de no querer cumplir con lo que nos toca. Empezamos a relajarnos al punto en que se va perdiendo la integridad. Y lo mismo pasa con nosotros como cristianos. Porque la expectativa de Dios no es que seamos así de un momento para otro gente íntegra. Llegué a la iglesia esta tarde y ya cuando salí del culto ya soy íntegro. Las cosas normalmente no funcionan así. Probablemente por culpa nuestra. Porque el Espíritu Santo está dispuesto a transformarnos de a una. Pero en nuestra carnalidad, en nuestra holgazanería espiritual, pudiéramos decir, pues le decimos que sí al Espíritu Santo hoy, le decimos que no más tarde. Y le volvemos a decir que sí, echamos un lloradito y nos arrepentimos y volvemos a hacerlo. Y de esa pata cojeamos todos, tristemente. Tristemente todos
La inmensa mayoría de las personas somos así, incluso los personajes bíblicos y demás. Una integridad total del 100% probablemente todavía no la tenemos y todavía quizás nos falta mucho. Pero si hay una cosa que Dios quiere, que tú y yo tengamos interés en ser hombres y mujeres íntegros. Que esa sea la meta, pero no la meta para cuando cumplamos los 100, la meta para cuanto antes. La meta, ¿por qué? Porque Dios está dispuesto a hacerlo en poco tiempo. Todo va a depender de nuestra libertad, de la libertad que le demos nosotros al Espíritu Santo, de nuestra disponibilidad, de nuestra humildad con Dios. Jesús en otro pasaje, en Mateo 23, del 1 al 23, cuenta o habla de muchas cosas que estaban cometiendo, que estaban haciendo mal los fariseos y los escribas de la ley, los líderes religiosos de aquel tiempo. Los versículos de 1 al 5, para resumirlo un poco, dice que entonces Jesús le habló a la multitud, a todos los que estaban allí, incluyendo a sus discípulos, diciéndoles: los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés. En otras palabras, los escribas y fariseos, los líderes religiosos, entiendas esto, tienen acceso directo a los escritos de Moisés. Tienen acceso directo. ¿Por qué? Porque no hay muchas. No es como ahora que uno tiene la Biblia en el teléfono, en la computadora, en una aplicación en el televisor. Uno trae la Biblia de papel. Como decía Magda al principio, somos una generación muy privilegiada con acceso a todos los escritos bíblicos desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. En los tiempos de Jesús no había ni imprentas para imprimir libros ni nada de eso. Todo había que hacerlo a mano. Y por supuesto, la disponibilidad del papel o de los materiales para escribir los textos bíblicos era limitado. La cantidad de personas que podían hacer eso de manera constante era también limitada. No es que todo el mundo tenía acceso a los rollos y a los papiros de los escritos bíblicos. ¿Cuándo la gente podía escuchar la lectura de la palabra de Dios? Cuando iban a la sinagoga. Los sábados, todos los judíos iban a la sinagoga y allí los escribas escribían. Los fariseos enseñaban, ¿qué cosa? Las leyes, los escritos bíblicos que ellos llaman la ley, los escritos de Moisés, los escritos bíblicos. ¿Y qué le dice Jesús? Miren, entiendan algo. Estas personas no son joyitas, no son ángeles para nada, pero tienen acceso a la información que todos ustedes necesitan escuchar. Entonces Jesús les dice: miren, ellos tienen acceso a los libros sagrados, al consejo de Dios, así que todo lo que les digan, háganlo y guárdenlo. Esta gente no van a tener ningún problema con decirles a ustedes lo que dice las Escrituras, lo que enseña la ley de Moisés, lo que está escrito en el Antiguo Testamento en aquel tiempo. A ellos escúchenlo y hagan y guarden todas las cosas que ellos les digan. Pero dice, pero no hagan según sus obras. Porque ellos dicen y no hacen. Entonces le está diciendo Jesús a todos los que están allí: miren, lo que esta gente están diciendo es verdad, lo que ellos enseñan en la sinagoga es verdad. Ese no es el problema. Cuando ustedes vayan a la sinagoga, escuchen lo que dice el fariseo, escuchen lo que dice el maestro, préstenle atención, traten de memorizarlo, obedezcan lo que ellos le leen, que dice las Escrituras, pero no imiten la conducta de ellos, porque ellos no tienen problema con decir lo que hay que hacer, pero tienen un problema en hacer lo que saben que debían estar haciendo. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos mismos no las quieren mover ni aún con el dedo. Más bien hacen todas sus obras para ser vistos por los demás. Oye lo que ellos te enseñan.
haz lo que ellos te dicen que hay que hacer. Pero no hagas lo que ellos hacen, porque vas a caer en el mismo pecado de ellos. ¿Por qué? Porque ellos incluso cuando hacen lo bueno, lo hacen para ser visto, pero no porque hay convicción en sus corazones de que eso es bueno, que eso agrada a Dios, y por esa razón lo quieren hacer. En otras palabras, ellos estaban dispuestos a enseñar, ellos conocían lo que era bueno, pero lo que estaba dentro en su mente y en sus principios no lo desarrollaban, no había integridad en ellos. Aun cuando ellos hacían algo bueno, lo hacían porque querían tener un aspecto, una imagen de alguien que es obediente a Dios, pero que al final su corazón lo está haciendo para ser visto, no para agradar a Dios. Y en otros lugares Jesús dice, ya esa gente recibió su recompensa. Ya Dios ni los va a tener en cuenta por lo bueno que hicieron. No se lo va a tener en cuenta porque por cuanto ellos lo hicieron para que la gente lo viera, ya la gente lo vio, así que esa es su recompensa. Es cuando Jesús dice, mira, que tu mano izquierda no se entere de lo que hace tu derecha. Es decir, haz lo bueno aunque sea de manera anónima. ¿Por qué? Porque aun cuando haces lo bueno y nadie se entera, Dios sí lo ve y Dios lo premia. Pero estas personas eran lo opuesto. Cuando oraban de manera pública en una esquina de la calle y lo hacían en voz alta para que todo el mundo viera que ellos oraban. Pero cuando estaban en privado, ni una palabra le decían a Dios. ¿Por qué? Porque no le interesaba en el fondo hablar con Dios. Lo único que le interesaba es tener un aspecto de piedad. Pero estaban podridos por dentro porque su conducta y sus principios estaban completamente desconectados. Dios no quiere eso para ninguno de nosotros. Dios de hecho le llama hipocresía cuando nosotros actuamos de esta manera. Cuando hay una desconexión entre lo que decimos y lo que hacemos, lo que llevamos por dentro como convicciones y nuestra conducta o nuestro vocabulario, cuando están desconectados, sencillamente no estamos viviendo integridad, estamos viviendo lo que Jesús llama hipocresía. Miren aquí en Mateo 23, al final, Jesús incluso le dice a los fariseos, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Le dicen, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque ustedes pagan el diezmo de la menta, del aní y del comino y han olvidado, se han desconectado de los asuntos más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fe. Jesús le decía, ay de ustedes, como decía, pobrecito, lo que le viene es lo que le viene. Lo que le viene es un juicio tremendo a esta persona porque es un hipócrita. ¿Por qué? Porque diezmar es dar la décima parte, como por ejemplo cuando uno da el diezmo de los ingresos, pues si yo tengo como salario $1,000, pues el 10% son $100. Entonces, ellos no lo hacían solamente de cosas grandes. Ellos incluso iban a los detallitos, iban allí a la sinagoga con bolsitas. Con una bolsita de aní, con una bolsita de comino, con una bolsita de menta. Y dice, mira, aquí yo traigo el diezmo de todo, a mí no se me escapa nada, yo le doy el diezmo a Dios de todo. Me regalan un lápiz y lo parto 10 pedazos para darle un pedacito a Dios. Me dan $1 y ahí le traigo los 10 centavos a Dios. Y me dan un zapato y ahí le corto aunque sea un pedazo del cordón para darle a Dios. Exageraciones. Y Jesús le dice, wow, ustedes son tan hipócritas que no tienen problema ninguno de diezmar esas cosas tan sencillas, pero sin embargo se olvidan y son negligentes con las cosas incluso más pesadas que tienen más importancia para la gente y para la obra de Dios, que es la justicia, la misericordia y la fe. No tienen problema con hacer un trabajito por aquí y aparentar ser muy religiosos, y por el otro lado
son capaces de quitarle hasta lo poquito que tiene a la viuda. Son capaces de maltratar a una persona porque se enojaron con ellos. Son capaces de ignorar el dolor de los demás. Son incapaces de hacerle justicia a una persona y más bien le dan la razón a sus amigos. Y por esa razón Jesús se enojó con ellos y les dijo: ustedes son hipócritas. Ustedes no son gente íntegra. Porque ustedes están divididos. Por un lado son una cosa y por otro son otra. Ustedes son gente que vive con máscaras. Que cuando los vemos en la iglesia los conocemos por Pepe, y cuando van al trabajo son Pedro. Y es cosa seria, porque no damos un buen testimonio de Dios, porque nos corrompemos y muchas veces incluso ofendemos a Dios con nuestra conducta, con nuestro vocabulario. Y la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros? ¿Cómo Dios quiere que tú y yo vivamos? Dios quiere que tú y yo vivamos con integridad. Jesús le decía a estos fariseos: ustedes son unos hipócritas porque diezman aún estas especies, esas cosas minúsculas, y se olvidan de la justicia, de la misericordia y de la fe. Entonces Jesús le dijo: mira, es importante hacer las dos cosas. Es importante que tú no solamente vengas a la iglesia, es importante que tú seas iglesia. Es importante que sí, que diezmes estas cosas, porque estoy seguro que ese comino que diezmaste, esa menta y ese aní, puede beneficiar a quizás una viuda, una persona que no tiene nada y que con un poquito puede resolver mucho. Eso es bueno, pero no se pueden olvidar de lo otro. Y entonces eso es nuestra conducta, eso es nuestra vida práctica. Es que debemos adorar a Dios aquí en la iglesia, pero debemos saber que estamos en la presencia de Dios cuando vamos manejando, cuando estamos en el carro con nuestros amigos o en nuestra casa. Y aún allí, aunque no estamos cantando canciones o aunque no estamos escuchando una predicación, estamos en la presencia de Dios y nuestra actitud debe seguir siendo una actitud de adoración. Dios quiere que tú y yo seamos gente íntegra, porque nuestras convicciones internas se reflejan de manera clara y evidente fuera en las cosas que hacemos. Somos gente predecible. No, a Humberto no lo invite, porque tú sabes que Humberto no va a ir a esos lugares. No, a Humberto no se lo ofrezcas, porque tú sabes que Humberto no se lo va a tomar, no se lo va a fumar y no se lo va a comer. Que la gente sepa con anticipación cuál puede ser nuestra reacción, porque ya tenemos un historial. Porque si nos hemos ganado la confianza y la gente pueda decir: no, tú puedes decirle tu problema a Humberto y tú puedes confiar en él, porque él no lo va a andar regando con nadie. Él no se lo va a decir a nadie y él va a estar orando por ti. Y la pregunta es si nos evaluamos a nosotros mismos. Si vemos quizás nuestra conducta en la iglesia, nuestro deseo, como quisiéramos ser, o como sabemos que Dios quiere que seamos, como nos aconseja la Escritura que debemos ser. Y si cerramos los ojos y vemos cómo conversamos cuando estamos en el trabajo, entre amigotes, ahí, entre la gente ahí relajaditos, sin que sea un ambiente religioso. ¿Cómo conversamos? ¿Cuáles son las palabras que usamos? ¿Cuáles son las acciones que hacemos que quizás puedan estar rompiendo con las fibras de nuestra integridad? ¿Cuál pudiera ser aquello que sabemos que no está bien y que Dios quiere cambiar en nuestra vida? Podemos discernir, podemos identificar 2 o 3 cositas de las que sabemos que hacemos en casa o en secreto y que sabemos que no conviene, que no se ajustan a los principios y a lo que Dios quiere que tú y yo seamos. Vamos a pedirle a Dios que nos cambie. ¿Saben por qué? Porque sin integridad no puede haber santidad, y sin santidad dice la palabra de Dios que nadie verá al Señor.
Cuando no somos íntegros, no valoramos la santidad, no crecemos en santidad, no vamos apartándonos del pecado ni dejando atrás aquello que estorba. Y sin santidad nadie verá al Señor, dice su palabra. Entonces es importante crecer, es importante madurar y avanzar en la fe, con el deseo de ser íntegros delante de los demás y delante de Dios también.